Para poder diagnosticar epiglotitis, primero hay que sospecharlo. Y esto lo hacemos dependiendo de los síntomas que presenten los pacientes, que ya comentamos anteriormente. Tanto en adultos como en niños, el enfoque diagnóstico generalmente debe guiarse por el grado de compromiso respiratorio aparente. Los pacientes con obstrucción inminente o completa de la vía aérea deben tener la vía aérea asegurada. El diagnóstico de epiglotitis se confirma al visualizar una epiglotis edematizada y eritematosa durante la laringoscopia directa. Aquí tenemos unos ejemplos en las fotos. Cuando los pacientes presentan signos de obstrucción grave, este procedimiento debe realizarse de preferencia en lugares donde pueda asegurarse la vía aérea de forma inmediata, en caso de que haya alguna complicación. Algún ejemplo de un lugar seguro, pues podría ser el quirófano. La laringoscopia directa está indicada en los pacientes con enfermedad grave o que amenaza la vida. Generalmente son pacientes que presentan inestabilidad de la vía aérea por obstrucción completa de esta. La nasofibroscopía está indicada en pacientes con enfermedad leve o moderada, con estabilidad de la vía aérea por obstrucción parcial, y está contraindicada en presencia de vía aérea inestable por el riesgo alto de espasmo y la escasa posibilidad de manejo urgente en la vía aérea. Entonces aquí en la imagen de la derecha podemos ver una nasofibroscopía que nos muestra un concentrado de secreciones y también una epiglotitis edematosa un poco difusa. Esto lo vemos con las flechitas amarillas. También vemos los pliegues ariepiglóticos inflamados que están obstruyendo la vía aérea y estos pliegues los vemos señalados aquí como los pequeños triangulitos amarillos. Las radiografías no son necesarias para el diagnóstico, especialmente cuando el diagnóstico clínico es aparente y ya se ha visualizado de forma directa la epiglotitis. Sin embargo, son una buena alternativa si su uso no pone en riesgo al paciente. Existen varias características radiográficas típicas de la epiglotitis y estas características pueden ser el signo del pulgar, que se ve como un alargamiento de la epiglotis que protruye desde la pared anterior de la hipofaringe. También la pérdida del espacio aéreo de la valécula, y muchas veces este hallazgo puede ser infravalorado, por lo que no se le da la importancia suficiente, pero pues vale la pena buscarlo. Aquí en la imagen que tenemos a la derecha tenemos ejemplificada una epiglotitis, donde vemos marcada con la flecha blanca una inflamación de la epiglotis y con el triángulo blanco vemos cómo está cerrado el espacio valecular. Otras características que también es común encontrar en las radiografías es un engrosamiento de los pliegues ariepiglóticos, también hipofaringe distendida y alteración de la lordosis cervical normal. Estos últimos dos datos son un poco inespecíficos, pero pues a veces podemos encontrarlos. Aquí en esta imagen tenemos una ejemplificación de nuevo de epiglotitis, donde vemos marcada con la flecha roja el crecimiento de la epiglotis y con la flecha amarilla el engrosamiento de los pliegues ariepiglóticos. También, si nos fijamos muy bien, podremos llegar a ver cómo hay una alteración de la lordosis normal que existe, la lordosis cervical normal, y también que hay un poco de dilatación de la hipofaringe. Dejando de lado las radiografías, la evaluación de laboratorio debe incluir biometría hemática, hemocultivo y cultivo de epiglotis. La mayoría de los pacientes con epiglotitis tienen leucocitos elevados, pero de nuevo, este hallazgo es un poco inespecífico. El diagnóstico etiológico a veces se hace a través de hemocultivo o cultivo de la epiglotis. Sin embargo, el hisopado de la epiglotis está contraindicado en pacientes que no están intubados. Esto porque este procedimiento podría llegar a ser potencialmente peligroso. Los diagnósticos diferenciales de epiglotitis son otras causas de obstrucción de vía aérea superior. Como la más común, el diagnóstico diferencial más común es la laringotraqueitis, o sea, el CRUP, donde podemos distinguirlo de una epiglotitis porque la epiglotitis no tiene tos, pero sí tiene ansiedad y cialorrea. Además, los niños con CRUP están más cómodos acostados, su epiglotis luce normal y en la radiografía vamos a ver de nuevo una epiglotis normal y distensión de la hipofaringe a la inspiración.
En la imagen que tenemos a la derecha vemos una radiografía cervical lateral donde donde se está señalando con la flecha amarilla un, una disminución del espacio subglótico, mientras que más arriba, con las cabecitas de flecha amarillas, vemos una hipofaringe distendida, que como ya habíamos visto, pues son consistentes con el diagnóstico de laringotraqueitis. Otro diagnóstico diferencial es la traqueitis bacteriana, que cuando es aguda puede tener una presentación muy similar a la epiglotitis por la obstrucción aguda de la vía aérea superior, la fiebre y la apariencia tóxica. Sin embargo, en las radiografías vamos a ver membranas intraluminales e irregularidad en las paredes de la tráquea, así como una epiglotis normal. Y esto es lo que nos está ejemplificando la imagen que está a la derecha, donde vemos una donde vemos membranas intraluminales y además vemos irregularidades en la pared de la tráquea. Otro diagnóstico diferencial puede ser absceso periamigdalino y retrofaringeo. Aquí los niños también pueden presentarse alorrea e hiperextensión cervical, pero la ansiedad no es tan marcada. Y para descartar o confirmar este diagnóstico, pues necesitamos una radiografía. Otro diagnóstico diferencial es la presencia de cuerpo extraño, pero aquí los síntomas son de inicio abrupto y no hay fiebre. Además, puedes apoyarte con los antecedentes. Otros diagnósticos diferenciales menos comunes son el angioedema, en donde también vas a ver inflamación de labios, lengua y rash, anomalías congénitas de la vía aérea superior y papilomas laringeos, pero estas dos tienen un curso crónico y así es como las distinguimos de la epiglotitis. Y por último, también podría llegar a confundirse con difteria, pero se descarta el diagnóstico de epiglotitis al ver una membrana gris gruesa que recubre la garganta. Como esta foto que vemos aquí, donde vemos un paciente que tiene difteria y vemos la membrana gris que se encuentra en la faringe. Para empezar a hablar del tratamiento, hay que recordar que la epiglotitis es una emergencia por su capacidad de obstruir por completo la vía aérea. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer en cuanto el paciente llega con síntomas sugestivos de epiglotitis es evaluar el ABC. Es importante evitar aumentar la ansiedad de los niños con procedimientos innecesarios. ¿Qué son los procedimientos innecesarios? Bueno, en un principio, colocación de vías, exploración física no es necesaria, entre otros. Hay que dejarlos estar con sus padres y tomar todas estas medidas hasta que se asegure la vía aérea. Como ya dijimos, el primer paso es asegurar la vía aérea sin importar la severidad al momento del diagnóstico, pues en cualquier momento puede empeorar. Por lo tanto, se recomienda consultar desde un inicio a especialistas capacitados para asegurar la vía aérea difícil. ¿Quiénes son estos especialistas capacitados? Bueno, pues anestesiólogos, otorrinolaringólogos o intensivistas. Si el paciente presenta signos de obstrucción total o casi total de la vía aérea, como posición de trípode, apariencia de pánico, cialorrea, cianosis o dificultad respiratoria severa, el siguiente paso es iniciar ventilación con mascarilla facial. Si a pesar de la ventilación con mascarilla no se logra mantener una oxigenación adecuada, ¿cuándo consideramos que la oxigenación adecuada? Al menos en este caso, cuando la oximetría de pulso es mayor a 80. Si está por debajo de 80, lo que se debe hacer es intentar una intubación endotraqueal de urgencia, de preferencia con un videolaringoscopio. Si no está disponible, con un laringoscopio directo. Si el primer intento falló, pero no se estaban ocupando los mejores dispositivos disponibles para la intubación, tiene que repetirse usando estos dispositivos. Está contraindicado el uso de dispositivos supraglutóticos porque evidentemente no van a servir, porque la obstrucción está a nivel de la epiglotis. En caso de que no se pueda intubar, en los niños menores de 12 años tendrá que llevarse a cabo una cricotirotomía con aguja, mientras que en pacientes mayores de 12 años debe hacerse una cricotirotomía quirúrgica. Si la ventilación con mascarilla mantuvo la oxigenación, el paciente debe ser trasladado a quirófano para hacerle una intubación endotraqueal planeada, de preferencia con un otorrinolaringólogo presente. Por otro lado, si desde un inicio
el paciente tiene una vía aérea permeable, se le debe administrar oxígeno por puntas nasales y preparar al equipo de especialistas, que ya quedamos que son los anestesiólogos, intensivistas y otorrinolaringólogos. Para los menores de 6 años se recomienda intubación endotraqueal, aunque algunos especialistas consideran adecuado mantenerlos en observación. Para todos los mayores de 6 años que tengan una obstrucción mayor al 50% del lumen laríngeo, también se les tiene que llevar a quirófano también se les tiene que trasladar a un ambiente controlado para una intubación endotraqueal planeada. Si el lumen laríngeo tiene una obstrucción menor del 50%, los pacientes pueden mantenerse en observación y seguir con el tratamiento que les corresponda. Después de que el manejo de la vía aérea fue completado y se obtuvieron los cultivos adecuados, los pacientes con epiglotitis infecciosa deben recibir antibióticos empíricos dirigidos a los patógenos más comunes, que ya mencionamos anteriormente, y se les tiene que mantener en terapia intensiva. Se sugiere la combinación de una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, y un antiestafilocóxico, como la vancomicina. Si el paciente es alérgico a los betalactámicos, una buena opción es vancomicina, masquinolonas o carbapenémicos. Una vez que los cultivos estén listos, debe ajustarse el antibiótico para proporcionar una cobertura óptima del organismo aislado. Se recomienda el uso de antibiótico por al menos 7 a 10 días. Generalmente la inflamación comienza a bajar entre el segundo y tercer día de terapia antimicrobiana. Y los pacientes deben mantenerse intubados al menos 2 a 3 días o hasta que la inflamación haya disminuido. El uso de esteroides no está recomendado, pues no hay evidencia que sugiera el beneficio de su uso. Aquí en esta imagen, nada más como para ejemplificar, tenemos una epiglotitis ya con un tubo endotraqueal puesto. Por último, vamos a ejemplificar todo lo que hemos visto y resumir todo con un pequeño caso. Entonces, tenemos un masculino de 48 años, aparentemente sano e inmunizado, que se presenta a su clínica refiriendo odinofagia, fiebre con temperaturas de hasta 40 grados centígrados y dificultad respiratoria progresiva desde hace 3 días. Se le toma una radiografía lateral de cuello que muestra el signo del pulgar, que es sugestivo de inflamación de epiglotitis, y por esto es transferido a urgencias. Entonces, aquí en la radiografía con la flecha blanca vemos señalado el signo de pulgar que nos indica una inflamación del epiglotis. En el departamento de urgencias se le realiza una exploración física en la cual se observa uso de músculos accesorios durante la respiración. Esto nos quiere decir que está teniendo mucha dificultad respiratoria. También se observa estridor inspiratorio y posición de trípode. Por lo tanto, se decide que se le va a realizar una traqueostomía inmediata y la laringoscopía nos muestra una inflamación exudativa, eritema y edema del epiglotis, que vemos en la imagen que se encuentra aquí a la derecha. Todo esto nos causa una obstrucción completa de la vía aérea superior y es por eso que se decide hacer la traqueostomía. Los cultivos intraoperatorios son positivos para Streptococcus pyogenes. Después de 5 días de tratamiento con antibióticos intravenosos dirigidos a Streptococcus pyogenes, se retiró la cánula de traqueostomía y se dio de alta al paciente con receta médica para un curso de 14 días de amoxicilina clavulanato oral. La laringoscopía 2 semanas después de la presentación inicial mostró la resolución completa de la infección. Y entonces aquí podemos ver cómo la inflamación desapareció por completo gracias al uso de antibióticos. Y aquí ya en esta imagen vemos una epiglotis normal. Y bueno, con esto concluimos esta clase. Muchas gracias.